Buenos días a todos. El bien y la misericordia los sigan todos los días de sus vidas y los alcancen. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre, siempre, siempre llenos de gozo, porque Dios es bueno siempre para nosotros. Así que siempre recordamos la presencia de Dios que está en nosotros, con nosotros y por nosotros, todos los días de nuestra vida. No hay un día en que nosotros pasemos nuestra vida solos, ¿sí? Él ha estado con nosotros desde el principio, seguirá estando con nosotros y vivirá en nosotros para siempre. Así que bienvenidos todos los que están en esta mañana conectados acá en Zoom, pastores, hermanos, amigos, conectados aquí en Zoom, y los que también están conectados desde lo más alto, de lo más arriba de América, el más norte de América, pasando por Centroamérica, Caribe, el Caribe y también hasta el sur de América. Bienvenidos todos esta mañana a compartir de las cosas maravillosas, de esas verdades poderosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos tan agradecidos con el Señor porque lo que Él ha prometido, lo ha cumplido, ¿sí? Él lo que ha prometido, lo ha cumplido para con nosotros. Él no nos ha dejado solos, ha estado con nosotros siempre y pues agradecidos al Señor por la salud que nos proveyó, nos ha provisto salud, nos ha provisto de vida, nos ha dado una provisión de cuidado, ¿sí? Dice que sus ángeles mandará alrededor de nosotros para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Así que estamos bien cubiertos con eso. Así que bienvenidos todos a este tiempo. Los que están por también van a verlo después en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos también a gozarse, ¿sí? A gozarse en este crecimiento, ¿sí? Del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos creciendo más y más y abundando más en este conocimiento tan maravilloso, tan maravilloso. Así que vamos a avanzar, ¿sí? A la perfección. Vamos avanzando a la perfección. Así que agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y todo lo que Él hará en nuestras vidas. La semana pasada tuvimos un tiempo maravilloso. Tuvimos un tiempo poderosísimo. Bueno, la semana pasada no, porque estábamos fuera, pero la semana tras anterior, con el pastor Jorge Alba compartiendo ese descubrimiento de Jesús y del Evangelio en las Escrituras, a través de las Escrituras, y ¿verdad? Estos lentes de este entendimiento, ¿verdad? De quién es Jesús, cuál es el plan de Dios para con nosotros, y de nuevo, ¿sí? Nuevas criaturas en el Señor. ¿Sabe qué? Cada vez que leemos las Escrituras, ahí aparece Jesús. Ahí aparece, no importa dónde lo abramos, ahí está Jesús, ahí está en algún lado, ¿sí? Está manifestado, y eso nos ayuda, ¿saben qué? A poder crecer, ¿sí? Y cuando hablo de esto, de conocimiento de Dios, desde estas semanas, vamos a estar hablando sobre años, durante años, ha sido algo muy interesante para nosotros, ha sido algo sumamente interesante el ir creciendo en este conocimiento de Dios. Yo creo que les he contado sobre parte de mi vida en la que crecí como hijo de pastores, familia de gente bastante religiosa, ¿sí? En mi familia habían obispos, pastores y ¿verdad? Gente muy importante en las iglesias. Así que yo crecí entendiendo muchas de estas cosas de la iglesia, ¿sí? Tenía muchos detalles de cosas que pues hacemos y todo como creyentes, ¿verdad? Así que yo crecí en ese ambiente. Mis papás, Dios los llamó al ministerio, así que fueron misioneros al principio y luego pastores y luego pues, van subiendo en esa, ¿verdad? En esa, vamos a decir, categorización, ¿verdad? Ministerial en las denominaciones. Igualmente yo iba creciendo igual, iba aprendiendo cosas. Primero era músico en la iglesia y luego después líder de jóvenes y así fue creciendo hasta que llegué a un punto en el que me hacía la misma pregunta que me imagino que muchas personas se hacen, o tal vez solo yo,
me hacía esas preguntas. Tal vez solo yo tenía esas dudas, ¿verdad? Y entonces llegué al punto en el que miraba a muchos creyentes, ¿sí? Pasar de un lado al otro, ¿sí? Iban un día para acá y luego iban para acá. Un día regresaban por acá y después volvían por acá. Entonces era una cuestión bastante ambigua, ¿verdad? Era una cuestión bastante, vamos a decir así como complicado el ver cómo la gente iba y venía. Entonces siempre escuchaba a muchos pastores decir, es que la gente va y viene y no se quedan y, ¿verdad? No son como estables y todas esas cuestiones. No sé si les ha pasado a ustedes como pastores, pero pues yo pues observaba eso y podía ver eso y escuchar los comentarios de muchos pastores en las reuniones de pastores, ¿verdad? Especialmente cuando tenían que presentar sus reportes anuales o algo así. Entonces, de repente tenían una cantidad de miembros y de repente ya no los tenían, ¿verdad? Era un poco complicado. La gente aparecía hoy y después desaparecía al año siguiente, ya no estaban, ¿verdad? Y todo. Entonces, um, llegué a estar bastante metido en estas cosas de la iglesia. Y entonces estaba constantemente ayunando, orando, leyendo la Biblia, dirigiendo reuniones de oración, dirigiendo muchas cosas que pues hasta ese momento yo consideraba que eran las cosas que yo debía hacer como creyente, ¿verdad? Pero llegó un momento, y eso es lo que les decía, yo no sé si a ustedes les pasaba como a mí me pasa, ¿verdad? Como en ese tiempo me pasó. De repente era, pues, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es este? O sea, ¿quién es este a quien yo sirvo? ¿Sí? Tenía mucha información acerca de Dios, ¿sí? Por supuesto, había ido a escuelas bíblicas, había ido escuchado más de no sé cuántas predicaciones. Imagínense, solamente en el año tenemos al menos 52 predicaciones que escuchamos al año, cada uno de nosotros. Y así que imagínense cuántos años de ser creyente y escuchando los sermones y mensajes. Así que tenía mucha información, pero eso es lo que les pasa a muchos creyentes. Estamos llenos de información, tenemos mucha información, ¿sí? Pero poco conocimiento. Vamos a ver, de acuerdo al diccionario, conocimiento es tener una conciencia y una comprensión de algo por medio de la experimentación y que ha sido comprobado. Vamos a ver, tener la conciencia y la comprensión acerca de algo por medio de la experimentación y que ha sido comprobado, Al igual que muchos creyentes, yo estaba lleno de información, iba acumulando información y muchos creyentes, ¿sí? Muchos creyentes van constantemente acumulando información, acumulando información acerca de Dios. Ahora, cuando hablamos de acumular información, es a veces memorizar cosas, es a veces poder repetir esa información a otros, compartir esa información a otras personas, pero lo que no quiere decir es que nosotros tengamos conocimiento, porque el conocimiento implica la comprensión y la experimentación comprobada de algo poderoso. Así que yo estaba lleno de esa información como muchos otros creyentes, ¿sí? Estábamos llenos de información acerca de la Biblia. Yo sabía cuántos libros de la Biblia había, me sabía un montón de versículos de la Biblia, me sabía muchísimas cosas acerca del final de los tiempos, así que sabía muchas cosas del principio, algunas cosas de en medio, me sabía muchos salmos, cantaba muchos salmos, hacía canciones de los salmos, pero también me sabía muchas de las cosas acerca del tiempo del libro de Apocalipsis que interpretamos como los tiempos finales.
¿sí? Y hablamos de esas cosas y sabía cuál era el sello de la bestia, sabía que si me querían poner algo en la mano derecha, no. Si tenía que ponerme algo si querían ponerme algo en la frente, no. O sea, sabía muchas de esas cosas, ¿sí? Y entonces tenía mucha información acumulada, pero llegó el momento en que esa información acumulada no me ayudaba en nada. En las cosas por las que estaba atravesando, por las situaciones de la vida que estaba atravesando, por los momentos cruciales en mi vida, en muy poco me ayudaban, ¿sí? Hasta que llegué y pregunté a alguien. Fueron las primeras personas a quienes preguntaba. Yo le decía, ¿por qué tengo yo que servir a un Dios que yo no conozco? ¿Cómo llegué a este punto en el que yo tenía que servir a un Dios que no conocía? Cantarle a un Dios que no conocía, amar a un Dios que no conocía, ¿sí? Y es que no me había dado cuenta que me había brincado mucho espacio, ¿sí? Me había brincado muchos pasos, ¿sí? Creyendo que llenándome de solamente esa información sin la experimentación, sin haber comprobado la veracidad de todas estas cosas, entonces me faltaba algo. Me iba a estar faltando siempre algo. Y fue algo maravilloso, porque entonces comprendí que tenía que cambiar el rumbo, ¿sí? Cambiar el rumbo y pasar de solamente estar informado de algo a querer experimentarlo. Yo quería saber, yo quería saber, yo quería conocer realmente, quería tener esa experiencia real. Y cuando hablo de una experiencia real con Dios, no hablo de esa cuestión religiosa en la que por mucho tiempo también andaba por ahí, ¿sí? De repente se convirtió en la que se me paraban los pelos a veces en una canción, o que me ponían la mano y me iba para atrás, ¿verdad? O pasábamos hablando en lenguas mucho rato, y llorábamos y todo. No estoy hablando de esa experiencia religiosa, sí, por la que muchas personas, como pastor, siempre estaba preguntando, quería saber qué fue lo que le pasó. ¿Qué fue cuando usted estaba en ese, vamos a decir, éxtasis, o cuando estaba en ese momento de furor religioso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estabas pensando? O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu cuerpo, por tu corazón? O sea, ¿por dónde andabas? O sea, que yo quería saber. O sea, yo quería tener quería escuchar la experiencia por las que vivían estas personas. Lo más terrible de todo es que finalmente, hermanos, aunque ustedes pues, tal vez les ha pasado también lo mismo, que al final las personas no tenían una respuesta. Y al final sencillamente era, pues, no sé. Y cuando usted los notaba, no había un mayor cambio en sus vidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenía más o menos unos 11, 12 años, yo era un niño, igual que todos, me encantaba el fútbol, ¿sí? Mi vida era el fútbol. Yo jugaba fútbol de mañana, de mediodía, en la noche, a la hora que fuera, yo era futbolista. Eso era mi pasión, jugar fútbol. Um, y con lo que le voy a decir, no me malinterpreten, ¿verdad? De que a veces como que el deporte sea malo, el fútbol sea malo. No, sino que fuimos a una actividad, y en medio de esa actividad oraron por los niños, y me pasó algo interesante. Yo no había escuchado mucho del Espíritu Santo, no había escuchado mucho de eso, pero cuando me impusieron las manos, comencé a hablar en otras lenguas. Y yo comencé a hablar en otras lenguas, y era algo interesante porque yo hablaba en otras lenguas y yo estaba consciente de algo, estaba consciente de que algo me estaba pasando. Trataba de hablar normal y lo que me salían eran otras lenguas, era algo extraño. Bueno, resulta ser que pasaron unos meses y saben que de repente ya no me interesaba
tanto el fútbol, jugaba fútbol siempre, pero ya no estaba entre mis intereses mayores, ¿verdad? De repente quería saber más de la Biblia. Yo, siendo hijo de misioneros y, ¿verdad? Gente que estaba en esas cosas de la iglesia, y de repente yo quería saber más de la Biblia. Y lo leía solito. Y de repente quería aprender a tocar un instrumento y comencé con la guitarra. Bueno, todos comenzamos con una pandereta o algo. Yo comencé con la pandereta y después la guitarra y después el piano y después otras cosas. Ya cantaba y después aprendí el bajo y medio aprendí la batería para enseñarle a mis hermanos. Así que le comencé a enseñar a mis hermanos algunas cosas de instrumentos y esas cosas. Y de repente ya a los 13, 14 años, imagínense, ya ni siquiera me habían metido en el agua, ni siquiera a los 3 años me había sido bautizado en agua. Y de repente, entonces ya yo quiero eso, yo quiero que me metan. Y de repente ya me metieron en un charco, salí del charco y después de eso quería predicar y me ponían a predicar en los parques donde solamente adultos normalmente predicaban y yo ya predicaba a los 14 años y comenzó un caminar de experimentación. Pero, de repente, en esas cosas en las que uno hay que llevar todo en un orden, ¿sí? O sea, todo, o sea, ya no era la experimentación, sino que era la tradición la que comenzó a gobernar, ¿sí? Porque entonces esa experimentación por las que yo atravesaba era como, es muy peligroso por ahí. Entonces vamos aquí en orden, ¿sí? Entonces ya era el orden por lo que había que llevar, ¿verdad? Había que llevarse ciertos cursitos, había que hacer ciertas cosas y entonces ya la experimentación se acabó porque entonces venía la tradición. Todo era por tradición. O sea, habían ciertas reglas que cumplir. Si no cumples con esas reglas, estabas fuera de orden. No sé si les ha pasado a ustedes eso, pero a mí me pasó eso, ¿sí? Ya Douglas está fuera de orden porque comienza a hacer cosas y a decir cosas que estaban fuera de orden, ¿verdad? Porque él está experimentando eso solito y se puede enredar un poco. Entonces mejor pongámoslo en línea. Entonces todo el mundo era poner a Douglas en línea, ¿verdad? Y yo me acuerdo y yo me acuerdo, a mí me costaba, ¿sí? A mí me costaba estar como en línea. Me costaba acomodarme a las ordenanzas o a las tradiciones que se me estaban imponiendo, ¿sí? Entonces, solamente en cierto lugar se puede ministrar a Dios, solamente de cierta manera se puede ministrar a Dios. Si yo quería orar, por ejemplo, con los ojos abiertos, no, había que cerrar los ojos. Si había que cantar ciertas canciones y yo no quería levantar la mano, estaba ahí sentado, no, había que estar de pie, y había que levantar las manos. Entonces comenzaron de repente a introducirnos en este mundo de tradiciones donde la experimentación ya no vale. Ajá. Sí, donde experimentar estas sensaciones, experimentar al Espíritu Santo de diferentes maneras, ya no vale, sino que era, esto es lo que para nosotros vale y lo demás no, ¿sí? Y entonces comencé en esa situación y de repente ya esa pérdida del conocimiento, ¿sí? Pérdida del conocimiento, ya no, ya Dios era algo de tradición, Dios era sencillamente algo por la que pues tenía que comerme lo que otras personas me decían, ¿sí? Ya yo no podía relacionarme con Dios de otra manera, ¿sí? A mi propia manera, en mi propio momento ya no se podía. Hasta que llegué a ese punto, me decía, bueno, entonces, ¿por qué tengo que ser? Yo, o sea, yo ya no conozco al Dios al quien estoy sirviendo. No conozco a ese Dios a quien le estoy cantando. No conozco a este Dios a quien le estoy orando. ¿Sí? Nosotros hemos llegado al punto en que hemos rebajado a Dios, a sencillamente a un mandadero. ¿Sí? Entonces, de repente Él es quien hace todos los mandados. Él es el Dios que todo lo que yo le pida, Él me lo tiene que dar. ¿Sí? El Dios en el que me hace favores. ¿Sí? El Dios que, pues, si yo ocupo algo, lo llamo para que me atienda y después me olvido. ¿Sí? Y eso era algo que era muy peligroso para mí. ¿Sí? Y para muchos otros creyentes se vuelve peligroso
Porque hemos devaluado en nuestras mentes, porque eso es lo que hacemos. No es algo real, es sencillamente una devaluación que nosotros hacemos en la mente. ¿Sí? Lo hemos devaluado a algo que lo encontramos los domingos en una reunión. ¿Sí? Lo hemos devaluado a alguien que solamente cuando digo una oración, entonces él aparece. Lo hemos devaluado a estar metido en un libro, ¿sí? En un libro. Solo ahí lo vemos. No lo vemos en otras cosas, ¿sí? Lo hemos devaluado a estar en ciertos momentos, ¿sí? Y yo les contaba, les he contado muchas veces de reuniones en las que hemos estado y de repente encontramos en personas que, es que no siento nada, es que no han cantado la canción que a mí me gusta. Entonces de repente es cuando comienzan a cantar esa canción, entonces ya, ahora sí lo siento, ahora sí lo siento, ahora sí lo siento, ¿verdad? Entonces lo hemos limitado hasta a una canción. Lo hemos limitado, lo hemos devaluado a un momento de que me ponga, póngame la manita, ore por mí, ahí lo siento, ahí está el Señor. No. O sea, lo hemos puesto de tal manera tan limitado, tan limitado. Algunos me dicen, es que yo solamente, hace muchos años me decían, es que yo solamente en iglesias, yo solo voy a iglesias pentecostales porque solo ahí siento al Señor. Sí, solo hay iglesias pentecostales. Yo solo voy a iglesias pentecostales porque solo ahí siento al Señor. Bueno. Y entonces el Señor es el Dios de los pentecostales. Y Dios de los otros, no. No, Él es Dios poderoso, omnipresente. Él está en todo lugar, en todo lugar. Entonces de repente lo hemos devaluado al Dios que solo se relaciona con los buenos. ¿Sí? O sea, solo con los buenos. De repente lo hemos devaluado al Dios que solo está ahí presente si yo me pongo una túnica o un velo o si me pongo algo ¿cómo se llama? Un talit o algo, digo. Lo hemos devaluado a que si no tengo una bandera de Israel ahí o si no tengo ¿cómo se llama eso? Bueno, un cuerno de carnero, ¿verdad? Un shofar. Entonces, o sea, ya Dios no se va a presentar porque tengo que llamarlo con un shofar. Entonces Dios aparece. No. Lo hemos devaluado esas cosas. ¿Sí? Lo hemos devaluado. Y más, en algunas iglesias yo veo que construyen de estereofón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué humillación! Digo, que nosotros construyamos una réplica de un arca de estereofón, hasta de cartón, y lo pongamos ahí en el púlpito y la gente adorando a la caja esa. No. O sea, digo, qué vergüenza, qué pena, o sea, que hagamos esas cosas. Pero todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas vienen porque hemos dejado de experimentar realmente a Dios, ¿sabe? Y lo que hemos hecho es solamente tradiciones. Entonces, recogemos tradiciones de uno por aquí, tradiciones de otro por acá, tradiciones de otro por acá, y todos nos meten sus tradiciones, todos meten sus ideas, sus propias filosofías. Todas las ideas de cada uno, ahí nos están echando todas esas cosas. Eso me lleva al libro de los Hechos, capítulo 17. Porque vamos a ver, el tema es conociendo a Dios, al Dios no conocido. Entonces, el mundo creyente de hoy, los creyentes de hoy, y en muchos lugares, porque viajo y escucho, y repito, viajo y escucho, ¿sí? No es que me cuentan por ahí, no. Voy y escucho a muchos creyentes, a muchos pastores, con pensamientos como los que vamos a leer ahora, ¿sí? De repente, el cristianismo se convirtió como en un lugar de estos. Capítulo 17 de Hechos, versículo 16 en adelante. Solo voy leyendo un poco rápido porque quiero llegar al punto de donde quiero partir para llevarlos a esto, ¿verdad?
em, dice, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los otros, a los otros compañeros, su espíritu se enardecía. Sí, había un fuego adentro de él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y yo quiero hacer una pausa ahí, porque es muy importante. A veces nosotros, cuando hablamos de la idolatría, solo vemos imágenes, ¿sí? Imágenes en un edificio. Entonces decimos, son idólatras esas personas, son idólatras esas personas, ¿sí? Entonces se enardecía el apóstol Pablo con ver a la gente entregada a la idolatría. O sea, era un fuego, había algo que le ardía por ver a la gente entregada a la idolatría. Cuando nosotros hablamos de idolatría, idolatría significa poner algo por delante de Dios. O sea, vamos a ver, hemos visto en la soberanía de Dios, Dios es el primero en todo, siempre. Dios tiene el primer lugar siempre. Y la idolatría es cuando usted pone cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, por encima de Dios. Y muchas veces, cuando nosotros vivimos estas experiencias de tradiciones, muchas veces estas tradiciones están muy por encima de Dios. En la vida de muchas personas, y eso es idolatría. Por ejemplo, cuando venimos, lo que les decía, cuando esta hermana decía, es que solamente con esta canción yo siento la presencia de Dios, entonces está poniendo por encima de Dios esa canción, porque Dios no ocupa esa canción para presentarse. Dios no ocupa esa canción para bendecirte. Dios no ocupa esa canción para estar ahí en tu corazón y en tu vida, manifestarse, sanarte, bendecirte, ayudarte. No ocupa esa canción. Entonces, cuando ponemos esa canción, de primero, esa es idolatría. Entonces tenemos idolatría. Cuando decimos, es que yo no siento la presencia de Dios aquí en este lugar, solo, en el edificio, solo cuando voy al culto siento la presencia de Dios. Entonces, lo que estás haciendo es poniendo a Dios, poniendo el culto por encima de Dios. Eso se llama idolatría. Eso es exactamente eso, idolatría. Cuando decimos, es que, ay, solo cuando predica este pastor, solo, uy, el apóstol, cuando el apóstol da una palabra, o el profeta da una palabra, entonces siento eso. ¿Me entiendes? Significa que estás poniendo a esos, la palabra de esas personas, por encima de Dios. Eso es idolatría. Sí, señores. Sí, señores, cuando decís, es que yo no puedo, como decía, no me congrego en ninguna otra, que no sea pentecostal, una iglesia pentecostal, porque solo ahí siento algo, entonces estás poniendo por encima de Dios esa denominación o ese movimiento. Sí, señores, eso es idolatría también. Sí, señores. Muchas veces ponemos por encima de Dios nuestros propios pensamientos. Muchas veces ponemos por encima de Dios nuestras ideas, nuestras filosofías. Sí, señores. Y peor todavía cuando decimos nosotros como pastores o líderes, es que yo soy la cabeza de esta organización, yo soy la cabeza, yo soy la que manda. Entonces también es peor. Te estás idolatrando a ti mismo y te estás poniendo por encima de Dios. Poderoso. Sí, señores, mucha idolatría. Entonces Pablo le ardía su corazón cuando miraba eso. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza cada día en que con los que concurrían. Entonces Pablo estaba, imagínense, ardía su corazón por ver a la gente entregada a la idolatría y de repente se pone a discutir con los judíos y los piadosos. ¿No le hace pensar a usted algo? ¿Quiénes están más entregados a la idolatría y a esas cosas? Judíos y piadosos. Y que mirando a la gente siendo llevados a esos, no hacemos nada. Yo, voy a hacer un paréntesis, y yo creo que es tiempo, hermanos, y el tiempo ya más bien va pasando, tiempo es ahora. Necesitamos hacer ese contrapeso, como lo está haciendo el apóstol Pablo, y vamos a verlo cómo lo hace. Un contrapeso. Están la gente entregada a la idolatría
Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, hay que hacer contrapeso, vamos de regreso a quien debemos adorar de verdad, a quien debemos de adorar. Entonces dice que cada día se reunía con ellos y algunos filósofos de los epicureos, epicúreos o algo así, y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Seguramente le dicen así a usted o me dicen así a mí también, ¿qué querrá decir este palabrero que anda hablando solo bojería, seguro? ¿Verdad? Yo me acuerdo en varias ocasiones que predicando en algunos países, algunos por la radio decían, allá anda un hermano de Costa Rica que anda hablando cosas ahí que uno ni entiende, no sé qué, ¿verdad? Bueno, pero por ahí andan. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, ¿sí? Y se van a sorprender, mis hermanos. A veces hemos estado en algunas reuniones, ¿verdad? Y con pastores y todo, y algunos me dicen, eso es una novedad, eso es algo nuevo. Y hermanos, yo le digo a los pastores, no, no es algo nada nuevo. Hace 2000 años, hace 2000 años ya esto existe, ¿sí? Y si queremos ir más, antes de la fundación del mundo, ya estaban los planes de Dios, ya Dios había planeado todo esto. Pero hace 2000 años se manifestó todo eso. Así que no es nada nuevo, ya es algo que ya fue hecho a favor de nosotros. Hace 2000 años, pero sigue actual. Hasta la eternidad. Poderoso. Y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso, el evangelio del reino. Poderoso, maravilloso. Y no es ninguna otra cosa nueva, ¿sí? Y dice, con dioses nuevos, porque les predicaba, oiga, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. y se van a sorprender, pero hay muchos creyentes y muchos pastores, de repente es como, esto es una novedad. ¡Wow! A veces me dicen, Douglas, ¿estás seguro que estás diciendo eso? O sea, que Jesús perdonó ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Estás seguro que ya Él cargó en la cruz todo? ¿Estás seguro que Dios no está cargando ya los pecados de la gente? Es que tú dices que algo raro, pero se los muestro con las escrituras, ¿sí? Ahí están en las escrituras. Y es para nosotros, ¿sí? Para nosotros, para que podamos tenerlo a la vista y poderlo compartir con otros. Así que cuando a veces predicamos estas cosas, de repente es como algo nuevo, pero no, hace 2000 años fue determinado eso para nosotros, poderoso. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y sigue diciendo entonces, versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Oiga, porque les hablaba del evangelio de Jesús. Les parecía cosa extraña porque les hablaba el evangelio de Jesús, porque todos los atenienses y los extranjeros ahí residentes en ninguna otra cosa estaban interesados sino en decir o en oír algo nuevo. Escuchen, otro paréntesis aquí. Mire, hay en este tiempo, escuchen, en este tiempo, muchos creyentes abriendo sus oídos a cosas novedosas. Y vamos a ver, por eso les dejé claro, lo que estamos predicando del Evangelio de Jesús hace 2000 años que existe. Ajá, no es nada nuevo. Hace 2000 años existe. Sí, señores, hace 2000 años existe. Hace 2000 años existe eso. ¿Ok? Hace 2000 años fue predicado el reino de los cielos, ¿sí? Pero de repente ahora tenemos cosas novedosas. Entonces tenemos el evangelio mezclado con dioses de la India, el evangelio con dioses de la China, de repente el evangelio con dioses de África, de repente el evangelio con pensamientos de la India, de la China, de África, de Europa, de Estados Unidos, una mezcla de todo. Y seguimos mezclando, y la gente sigue mezclando, y todos, ¡ay, qué lindo! Sígueme hablando de eso, deme más de eso, deme más de esas mentiras. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del evangelio? ¿Sí? Una gota de algo sucio contamina lo que está limpio. Y a veces los cristianos ya parece como que estamos inmunes a eso. Ya no nos importa, está un poquito ahí medio enredadillo, pero está bien. No hay problema. No hay ningún problema.
¿sí? Está un poquillo ahí como medio contaminadito, pero no, no importa. No, 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 no. El apóstol dice, el apóstol Pablo decía que él quería que la integridad del evangelio permaneciera entre los creyentes. La integridad del evangelio. La integridad de la palabra de Dios, la congruencia de la palabra de Dios estuviera ahí con los creyentes, que los creyentes no fueran personas que fueran llevadas de un lado de doctrina a otro tipo de doctrina. Y de repente los suben aquí y los bajan por acá. Y de repente hay una mezcla horrenda de creencias, una mezcla horrenda de pensamientos y filosofías. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente. No crea que es algo novedoso, no, 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 no. A veces veo muchos creyentes volviendo a esos tiempos. Los veo volviendo a esos tiempos. Creyentes que eran fervorosos, creyentes que usted los miraba y decía, wow, qué pasión tienen por el Señor. Y de repente ahora andan enredando cosas. Tenemos la mezcla del judaísmo con el cristianismo y de todo, o sea, una mezcla terrible. Gente tratando de cumplir con las fiestas de los judíos y de repente meten mezclas con fiestas también de los paganos, de los griegos que eran de estas personas. O sea, de repente eran un montón de cosas. ¿Sí? Hasta culto a los ángeles entre creyentes. Tenemos gente adorando ángeles. Ay, este es mi ángel guardián, se llama fulanito de tal y siempre está conmigo. Pero de ninguna manera tienen conciencia de la presencia de Dios con ellos. Pero qué extraño, si tienen conciencia de la presencia de su ángel guardián. ¿No les parece extraño? ¿No les parece un poco de idolatría ahí? Sí, señores. Entonces ya hacen oraciones al ángel, ángel guardián, protégeme en este viaje, mi ángel guardián. Y entonces, un momentito. Sus ángeles Dios los mandó para que te cuidaran, no para que los adoraras, no para que les oraras. Bueno, y seguimos adelante. Entonces, versículo 22, entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo, y aquí donde el apóstol Pablo comienza a hacer el contrapeso, ¿sí? Comienza a hacer el contrapeso, comienza a hacer, ok, vamos, yo veo que están muy entregados a la idolatría, vamos para acá. Vamos, y comienza a jalar a la gente por allá. Y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que sois muy religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, escuchen y pongan atención a esto porque es muy importante las cosas que dice el apóstol Pablo. No las dice por decirlas. Sus palabras no son salidas ahí para pasar el rato. No, no. Tienen un propósito, tienen una razón, ¿sí? De ser cuando él lo dice. Y dice, oiga, ¿cómo el apóstol Pablo supo que eran religiosos? Piénsenlo. ¿Cómo supo el apóstol Pablo que eran religiosos? Mirando vuestros santuarios. Mirando vuestros santuarios. Oiga, mirando vuestros santuarios. Y tenemos como tiempo, como igual que hoy, ¿sí? Creyentes más preocupados de su santuario terrenal, de ese santuario terrenal, ¿sí? Esas 4 paredes. Adoran esas 4 paredes. Es más, ahí no se puede hacer nada. Es más, no se puede hacer una reunión de la comunidad. Solamente ahí es para hacer cultos. ¿Sí? No se puede hospedar a nadie que ande en la calle. No sirve para que sea un taller para enseñarle a las personas a coser, a cocinar, sí, no sirve. No. Eso es el santo lugar. Ajá. Y peor en el altar, ¿verdad? O sea, peor allá en la tarima, ahí, no, ahí, yo me acuerdo hasta que nosotros en las tradiciones le echábamos aceite a los instrumentos, no sé si les pasó eso, hasta los instrumentos los ungíamos con aceite, como que los instrumentos iban a ir al cielo. Los instrumentos no les pasa nada, se rompe una cuerda y ¿qué? Se quebró un
palo ahí en la batería, se quebró el hueco, digo, el tambor de la batería, ¿y qué pasó? Nada. Ajá. Sí, sí, destruyendo esas, o sea, digo, el apóstol Pablo comienza y tiene una observación que a veces se nos pasa por alto, ¿sí? Los ve religiosos mirando sus santuarios. Ujú. A veces hasta la cortina. A veces ponemos, hay unas cortinas que se semejan al tabernáculo antiguo. Perdón, hermanos, ¿saben qué? La cortina se rompió ya. Ya esa cortina se rompió de arriba hacia abajo, se rompió. Y ahora tenemos acceso a Dios. ¿Por qué estamos poniendo cortinas como si fueran el tabernáculo? Ese tabernáculo ya no existe. El tabernáculo ahora son sus corazones. ¿Cómo el apóstol Pablo puede entender que hay verdaderos creyentes? ¿Sabe cómo puede entender el apóstol Pablo cuando hay verdaderos creyentes? Cuando los creyentes se comportan como tabernáculos vivientes. Poderoso, poderoso. Donde quiera que andan, son el tabernáculo de Dios. Donde quiera que hablen, lo que quiera que hablen, son el tabernáculo de Dios. Sus acciones son del tabernáculo de Dios, que está en ellos, Dios morando en ellos. Poderoso, poderoso. Te vas a distinguir de religioso a un verdadero creyente. Cuando lo más importante no es el tabernáculo terrenal, sino tu tabernáculo. Sí, señor. Sí, señor. Y también dice que iba más adelante, dice que entonces vio que también tenía un altar. Habían hecho hasta un altar. Y dice que el altar era, tenía una inscripción que era dedicado al Dios no conocido. Y imagínense, estas personas adoraban a lo que fuera. Y si les hacía falta algo, decían, bueno, y si no estamos adorando a un Dios que no conocemos, entonces pongamos un altarcito al Dios que no conocemos. Y muchos creyentes al día de hoy, muchos creyentes siguen teniendo ese altar. Un altar al Dios no conocido. Alaban, adoran, sirven, cantan a un Dios que no conocen. A un Dios no conocido en sus corazones. A un Dios no conocido. Porque hemos limitado el conocimiento a algo tan simple como una oración. ¿Sí? ¿Sí, señores? Sí, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando nos preguntaban, ¿usted conoce al Señor? Y la gente dice, sí, ya yo hice la oración. No, no, señores. No, señores. Usted no conoce a Dios a través de una oración. No, señores. Entonces, confundimos a las personas. Ah, bueno, sí, ya lo conoce, ya hiciste la oración, entonces ya me voy. No, 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 momentito. Ey, 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 no se vaya todavía. No, señores. La pregunta es, ¿estás experimentando a Dios? ¿Estás comprobando las promesas de Dios en tu vida? ¿Estás comprobando con otros creyentes? ¿Están animándose unos a otros con esas experiencias? No les preguntes si ya hicieron una oración. Todo el mundo hace una oración, pero eso no significa que conocen a Dios. Entonces, limitamos a Dios a eso, a solo una pregunta. ¿Usted conoce a Dios? Sí, hermanito, ya voy a la iglesia todos los días. No, no. No, el conocimiento de Dios no se limita con ir a la iglesia los domingos. Todos los días es. Esa experimentación de todos los días en tu casa, cuando te estás bañando, cuando cocinas, cuando limpias tu casa, cuando vas a trabajar, en todo. Vas conociendo a Dios. Poderoso, poderoso. Y muchos todavía tenemos ese altar al Dios no conocido, altar al Dios no conocido. Y vean lo que dice el apóstol Pablo haciendo el contrapeso. ¿Sí? Ese altar dice, al que vosotros adoráis sin conocerlo. Sin haberle conocido, sin conocerle, al que vosotros adoráis sin conocerlo. Vamos a ver, vamos a aclarar algo. Para que usted pueda adorar algo, usted tiene que conocer algo. Usted, vamos a ver, así lo estableció Dios. Dios se reveló, vamos a ver,
antes de que el pueblo de Israel pudiera adorar a Dios, ¿se acuerdan cuando estaban en Egipto? ¿Se acuerdan cuando estaban en Egipto? El pueblo de Israel no conocían a Dios, no habían visto a Dios manifestarse. Cuando viene Moisés y les manifiesta a Dios y le dice, ese es el Dios de Israel. Miren, este que hace caer granizo, este que hace esto, el otro, este que abre el mar rojo, este que les da de comer, este que los viste, este que los cuida. ¿Lo conocen? Vamos, a él lo vamos a adorar. Y cuando luego levantan el tabernáculo, entonces comienza la adoración. ¿Por qué? Porque lo conocían. Nadie va a adorar algo que no conoce a menos que sea religioso. Nadie va a adorar a nada sin conocerlo a menos que sea religioso. Y así somos. Muchos. Así fui yo por mucho tiempo. Un religioso que solamente adoraba todo lo que me decían, sin conocerlo. Solo adoraba lo que me decían que tenía que hacer. Me acuerdo hace unos años, un cantante cristiano muy famoso estaba en su vida, creciendo en su vida con su familia y de repente él estaban pasando hambres y dificultades y todo. Y entonces, ¿verdad? Había mucha necesidad y la mamá estaba ahí orando y llorando y entonces él le decía, ¿por qué lloras? ¿Y por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que...? Y la mamá solo lo volvió a ver y le dice, solo canta, punto. Solo canta, no te interesa más nada. ¿Sí? Y a veces así eran las respuestas que nos daban, era hágalo y punto. Y yo me acuerdo y decía, pero ¿por qué tengo que aprender yo la Biblia? ¿Por qué tengo que aprenderme los versículos? Y vamos a ver, paréntesis, todo eso que aprendí, esos versículos que aprendí, luego, al final, con este conocimiento decía, wow, ahora me sirven. ¿Sí? Ahora me sirven con el conocimiento de Dios, con la experimentación de Dios. Pero antes eran solamente palabras vacías. Poderoso. Así que el apóstol Pablo comienza a ponerse contrapeso y dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y es a quien yo les anuncio. ¿Sí? Ahora vamos a ver, el apóstol Pablo dice, okay, vamos a ver. Ustedes están adorando algo que no conocen. Tienen un altar ahí. Son muy religiosos. Pero yo les voy a anunciar a ese que ustedes no conocen. Y comienza en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a ver, y vean todo lo opuesto que hemos hecho, hermanos, y no hemos ayudado a nadie. Porque entonces, en lugar de ayudar a las personas y decirles estas verdades poderosas, entonces seguimos con el problema de que tenemos un edificio en el que queremos meter a todo mundo y que solo ahí se adore. Y lo llamamos la casa de Dios. A veces pastores me llaman y me preguntan, es que tengo problemas porque antes de la pandemia todo el mundo venía a la iglesia. En medio de la pandemia los mandamos a la casa y ahora que terminó más o menos, por ahí anda que terminando la pandemia, entonces ahora ya no quieren volver a la iglesia. Entonces mi pregunta es lo siguiente, yo les decía a los pastores, ¿qué les dijeron ustedes al principio? ¿Qué le dijeron ustedes a la gente al principio? Bueno, que adorábamos, que vinieran a la casa de Dios a adorar a Dios. Ok, en medio de la pandemia, ¿qué le dijeron? Bueno, que también la presencia de Dios estaba en su casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios también. Entonces, Dios estaba con ellos, que oraran, que leyeran la Biblia, que no importa, que la iglesia solo eran 4 paredes. Ajá. Y ahora, ¿qué le están diciendo ustedes a las personas? No, lo del principio. Que aquí es la casa de Dios y aquí se adora a Dios. Luego, ¿ve el problema? ¿Ve el problema? Ustedes los han estado engañando, porque el apóstol Pablo, cuando estaba haciendo el contrapeso, le dice claramente a estos religiosos, les dice claramente,
Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no. ¿Ok? Y yo creo que ese no había que ser un poquito más grande, ser un poquito más grande para que podamos entender. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo escogió a usted como su casa. Hermanos, es tan fácil como eso. Dios lo escogió a usted para morar con usted, en usted y estar con usted para siempre. Usted no va a estar, mire, usted no va a estar cerca de un edificio todos los días. Usted no va a estar ahí metido todos los días. Pero Dios sí está con usted todos los días de su vida. Dios sí está en usted todos los días de su vida. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por mano de hombres. Como si necesitase de algo. Sí, como que si Dios necesita de algo. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, me hace recordar un pensamiento, porque cuando estamos recogiendo las ofrendas o algo, entonces le decimos, hermanos, es que traigamos sus ofrendas al Señor. ¿Sí? Como que si Dios se ocupara de la plata. Como que si Dios se ocupara de las ofrendas. Usted es el que ocupa bendecir. Usted es el que ocupa dar. Pero Dios no ocupa su dar para sí mismo, sino que el dar lo ha hecho Dios para que usted sea bendecido. Así dice las Escrituras, es más bienaventurado dar que recibir. Dice las Escrituras, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestros regazos. ¿Quién es el más bendecido? Usted cuando da. Es usted cuando da. Pero no damos porque Dios ocupa su dinero. Dios no necesita de nada. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro. Y de repente vemos, hacemos tan solemne. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos para el Señor. Tráiganlo al Señor. Y el Señor dice, uy, hoy voy a tener me van a dar un cheque bueno a las cuentas de mías. No, hermanos. Si todo es de Él, hasta usted, el cielo, la tierra, todo es de Él. Es más, te ha hecho a ti heredero y coheredero juntamente con Cristo. Así que lo que Dios espera de usted y de mí es que seamos como Él, dadores, gente que les encanta bendecir. Gente que les encanta bendecir. Busque a alguien a quien bendecir, hermano. Si usted lo hace a ellos, a Dios se lo hace. Pero los pastores no le quieren decir eso a usted. ¿Por qué? Porque no les conviene. Habrá menos dinero seguramente en sus cuentas bancarias. Y vamos a ver, estamos haciendo contrapeso hoy. Tenemos que hacer contrapeso. Bueno, no solo hoy, hemos hecho contrapeso por muchos años ya. ¿Sí? Contrapeso. Estamos haciendo ese contrapeso. No les crean cuando les dicen a ustedes que Dios necesita el dinero suyo. Son ellos que lo ocupan para pagar sus cuentas. Son ellos que los ocupan para comprarse sus coches, sus carros. Son ellos que los ocupan para hacer sus viajes. Sí, señores. Bendiga. Sea un dador alegre. Sea un bendecidor. Si se puede usar esa palabra. ¿Sí? Sea alguien que les guste dar como Dios. Sea alguien que les guste bendecir como Dios. Poderoso. Poderoso, poderoso. Entonces el apóstol Pablo dice todas esas cosas. Y dice, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Él quien le da todas las cosas. Poderoso, poderoso. Y a veces estamos con las manos extendidas esperando. ¿Quién me ayuda aquí? ¿Quién me ayuda por acá? ¿Quién? Vaya Dios. Vaya Dios. Él es quien provee todas las cosas que usted necesita. Mi Dios pues suplirá todas las cosas que usted necesita conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a ver. Isaías profetizó de un tiempo como este y se los habló al pueblo de Israel.
vaya conmigo a Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Y vamos a ver, a veces decimos, pero ¿para qué vas a hablar de esas cosas? Pues así me dicen, pastor, mejor, mire, predique cosas bonitas, predique de cosas lindas, predique de otra cosa. O sea, ¿para qué se va a meter en esa cosa? De estar diciendo, o sea, hacer contrapeso y hablar de estas cosas que nadie le interesa. Pues sí, le interesa al Señor que hablemos de estas cosas. Tal vez a ustedes no, tal vez a algunos no, pero a Dios sí le interesa. ¿Sí? A Dios sí le interesa. A los religiosos tal vez no les interesa, pero a Dios sí le interesa que hablemos de estas cosas. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y esto hablando al pueblo de Israel. Esto hablando al pueblo de Israel. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor. Ok, vamos a ver. Dice pues el Señor. ¿Se acuerdan lo que hablamos del asunto de la integridad y la congruencia de la palabra de Dios? Pues vamos a verlo en este momento, vamos a verlo cómo Dios tiene este pensamiento, ¿sí? Y dice el Señor, vamos a ver, no fue el profeta quien dijo, no fue el rey quien dijo, no fue el sacerdote quien dijo, fue el Señor. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Repitiendo lo que les dije la vez pasada, esta acumulación de información puede ser transmitida. ¿Sí? Y no significa que estemos hablando la verdad, sino que sencillamente es transmitida, se transmite a otros. Entonces dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, aleluya, cantemos al Señor. Sí, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ver. ¿Cómo sabe el Señor que el corazón de las personas está lejos de Él? ¿Cómo podemos saber eso? Ajá. ¿Cómo podemos saber eso? Por la manera en que nos acercamos a Dios. ¿Sí? Es la manera en la que nos acercamos a Dios. Hay una manera en que las personas se acercan a Dios. Hay una manera en que las personas hacen las cosas. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. ¿Cómo sabe Dios eso? Bueno, porque de la manera en que se han acercado a Él, sencillamente es por un mandamiento de hombres. Hay que hacer esto. Levanten las manos, cierren sus ojos y vamos. O sea, ese tipo, esas cosas son sencillamente mandamientos de hombres. Bueno, hay que poner, cuando se va a leer la Biblia, todos se ponen de pie, entonces todos se ponen de pie. Y nos sentamos de nuevo. Y de repente entonces hacemos un montón de otras cosas más. Entonces comenzamos con una cancioncita suavecita y después vamos con una más rapidita y después hacemos una lectura bíblica y después hacemos una oración y después recogemos las ofrendas y después viene la predicación y después de la predicación se ora por los enfermos y después una oración para despedirnos. Mandamientos de hombres. Porque Dios nunca dijo que había que hacerlo así. Pero lo hacemos así. Alguien me dice, pastor, pero es que necesitamos un orden, hay que llevar un orden en la reunión. ¿Sí? ¿Y quién cree que está dirigiendo la reunión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien dirige la reunión. El Espíritu Santo es quien modela las cosas. Y a veces no estamos como muy atentos a la voz del Espíritu Santo. A veces no estamos muy atentos a lo que el Espíritu Santo está diciéndonos. Sino que la reunión tiene que ser como se dice. Y punto. Entonces, el temor del Señor es sencillamente un mandamiento de hombres que les fue enseñado, no por Dios, sino por los hombres. Tenemos que vestir de cierta manera, tenemos que peinarnos de cierta manera, no podemos hacer ciertas cosas, ¿sí? O sea, de repente es todo mandamientos de hombres. Entonces, de repente es, ay, pastor, terminamos la reunión y no oramos. Entonces hay que orar, pues vengan todos, vamos a orar para que entonces, no. Si terminamos la reunión y no es una oración, no pasa nada. Sí, yo sé que algunos van a decir, hey, estás ya tirando muy allá. No, es que es cierto, no pasa nada. Y es que, hermanos, tenemos que encomendarnos a Dios antes de salir de la casa.
para que no nos pase nada. Y entonces no nos pasa nada, pero como vimos en otras de las lecciones, andamos muy manejando desordenadamente. ¿Ah? Entonces, para que no nos pase nada, para que Dios nos proteja en medio de nuestro desorden a la hora de manejar. No. Poderoso. Sí, señores. Mandamientos de hombres que solo les ha sido enseñado. Y entonces vamos a ver la congruencia de la palabra de Dios. Eso lo dijo Dios en Isaías al pueblo de Israel. Y vea lo que dice el Señor. Le dice a los mismos, tiempo después, a los mismos judíos. Vamos a ver. Mateo capítulo 15. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15. Entonces, versículo 8 y versículo 9 les dice exactamente lo de eso. Y le dice, hablando a los fariseos, ¿verdad? Que estaban ahí hablando de que tus discípulos quebrantan, ¿verdad? Versículo 2, es que tus discípulos quebrantan quebrantan la ley o la tradición de nuestros ancianos. Están quebrantando, ¿verdad? Entonces de repente encontramos gente que dice, ustedes no están haciéndolo como deberían. Es que los cultos no se hacen así. Es que los cultos no se hacen así. Alguien me preguntó, Douglas, pero porque para los que no saben, abrimos ya las reuniones congregacionales hace ya casi un mes y nos estamos divirtiendo muchísimo. Y alguien me decía, pero es que no parece una iglesia normal. O sea, estamos quebrantando un montón de tradiciones, ¿verdad? Estamos quebrantando un montón de cosas. Hasta las sillas, tratamos de poner las sillas de una manera diferente. ¿Sí? Vamos a sigo haciendo contrapeso, estamos haciendo las sillas diferentes, estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Tenemos pausas en la reunión y compartimos y preguntamos y respondemos preguntas y cosas como esas. Entonces, dice, ustedes están quebrantando, sus discípulos están quebrantando todas estas tradiciones de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es que yo vi que usted no ora cuando le ponen comida, usted no ora por la comida. Yo veo que usted no ora cuando sale de la casa, ¿sí? Y entonces un montón de esas cosas. Entonces Jesús dice, versículo 6, la segunda parte del versículo 6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, y aquí viene la parte más de contrapeso de Jesús, trayendo congruencia a lo que el Padre había dicho hace años atrás al pueblo de Israel. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a ver, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso les dije la vez pasada, hermanos, tenemos que poner mucha atención a las cosas que practicamos. Y si usted ha creído en algunas cosas, también tiene que revisar en lo que ha creído. Vamos a ver, revise bien las cosas que practica, como si fueran de Dios. Revise las cosas que usted ha creído como si fuera de Dios. Necesitamos revisar esas cosas. Porque muchas doctrinas son solo mandamientos de hombres. Por ejemplo, en algún momento, si se dan la vuelta por allá, cuando tengamos lo que llamamos la cena del Señor, ¿sí? La cena del Señor, estamos completamente diferentes. No hay vasitos, no hay pancitos o galletitas, no es una vez al mes, no. Practicamos la cena del Señor todos los domingos. La comunión los unos con los otros, honrándonos los unos a los otros, no intermedia comida para nada. La cena del Señor la hacemos todos los domingos, honrándonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros. Y si alguien quiere traer comida, y comemos, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero la cena del Señor es todos los días. Todos los domingos que nos reunimos, ahí estamos haciendo la cena del Señor, compartiendo unos con otros, bendiciéndonos unos con otros, honrándonos unos con otros. Pero entonces tenemos estas doctrinas, ¿sí? Que solo son mandamientos de hombres.
hermanitos, no pueden tomar la tacita los que no están bautizados. Mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque en Israel la Pascua la tomaban todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Todos. Yo me acuerdo en la iglesia, nosotros donde asistíamos, repartían las tacitas y cogíamos 2 para los niños y 2 para uno para cada niño y uno para mi esposa y para mí. Y lo compartíamos. Eso es lo que hasta ese momento hacíamos. Y a veces se molestaban algunos, porque es que los volvían a ver a los niños como que es que no están bautizados todavía, están muy chiquititos, ¿sí? Pero estamos enseñando desde pequeñitos el valor de la sangre de Cristo Jesús, el valor de su carne, el valor de la muerte de Jesús, desde muy pequeños. Y a veces no, es que tiene que ser bautizado. Y algunos todavía mandamientos de hombres es que si usted no pertenece a esta denominación, usted no puede tomarlo. Si usted no lo han bautizado, tampoco puede, no está bautizado. Algunos dicen, si no está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no. Otros dicen, no, si usted solo está bautizado en el nombre de Jesús, tampoco. O sea, digo, es un enredo. Entonces a todos los tienen enredados. ¿Sí? Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. ¿Sí? Y tenemos que ir quitando esas cosas, hermano. Debemos ir quitando esas cosas, ir quitando esas cosas de en medio. Nos urge quitar esas cosas de en medio. Así que con esto hago la introducción a conociendo al Dios no conocido, ¿sí? Conociendo a Dios, al Dios no conocido. Eso es la parte de la introducción. La próxima semana vamos a entrar un poco más en detalles de algunas cosas para poder encaminarnos ahora sí, a ir limpiando el camino para poder entonces comenzar a conocer a Dios. Ese Dios no conocido tiene mucho que darles. Ese Dios no conocido tiene mucho que revelarles a sus corazones. Ese Dios no conocido tiene muchísimo que compartir con usted. Él quiere hablarle, él quiere comunicarse con usted, él quiere caminar con usted todos los días de su vida. Poderoso. Listo. Entonces, la próxima semana vamos a seguir con este mismo tema y vamos a ver el ejemplo que Dios nos dejó, ¿sí? De los religiosos, ¿sí? De cómo contaminaron ese caminar con Dios, ese conocimiento de Dios, cómo lo contaminaron, ¿sí? Y cómo, cómo se fueron apartando y cómo Dios con cuerdas de amor los ha ido trayendo de nuevo. Con esas cuerdas de amor los ha ido atrayendo de nuevo hacia Él, ¿sí? Que se olviden de ese caminar religioso y que vuelvan a caminar con Él, ¿sí? Que no sea un altar al que ellos se acercan a adorar, que no sea un edificio que se acercan a adorar, sino que lo adoren en espíritu y en verdad, tal como Él lo desea, que sea una adoración verdadera. Poderoso. Comentarios. Abiertos sus comentarios, por favor. Me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a este tema de hoy. Solo, igual como siempre, solo abran sus micrófonos o levanten la mano para poder verlos. Pastor Gerardo Arley, allá en Limón, Río Jiménez, de Limón, Costa Rica. Bienvenido, Señor, pastor. Bienvenido. disculpe, me cambié de residencia, ahora vivo en Heredia. ¿En serio? Sí, señor. Mucho más cerca. Aquí te veo, cerca. Sí, señor. Sí, poderoso. Ahí te paso a visitar. Gracias. Sí, Ahí le poderoso. paso la dirección. Sí, señor. Hermano, nos sentimos muy honrados de estas enseñanzas porque yo creo que el Espíritu Santo nos llevó a nosotros desde el principio, que yo he dado testimonio del lugar al cual nosotros fuimos a servir. Y nos llevó por unas sendas diferentes y a las cuales usted ha estado mencionando. No quiero decir que todas las cosas las hicimos bien, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos todavía. Y ahora unos hermanos están queriendo que nosotros les ayudemos en cómo enseñar a los niños. Entonces estamos programando que nuestra vida y nuestro testimonio o nuestras enseñanzas que daremos sean para honrar a Dios, como dice usted ahí en la palabra,
en Hechos 17 y todo lo que usted nos está enseñando. Muy agradable y muy atinado. Nos sentimos muy honrados también de estar escuchándole, hermano. Muchas gracias, bendiciones. Poderoso, poderoso. Sí, señor, sí, señor. Nuestros niños, mire, debemos de comenzar desde nuestros niños. Acuérdese que el Señor le dejó un mandamiento, por ejemplo, al pueblo judío y dice, a esto, los niños, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y los de sus hijos y sus hijos hasta el final, ¿sí? Nuestros hijos deberían de saber desde el principio todas estas verdades poderosas. Pastora, bienvenida. Ay, gracias, Sí, gusto de verla. hermano. Igualmente, yo siempre, aunque no me voy a ver, siempre no escucho sus charlas y los demás hermanos que le dan, Poderosa. porque he aprendido mucho, nunca es tarde, y esto me va a servir de una experiencia, pero bastante grande. Poderoso. Quiero decirle que aquí estamos en Heredia a la orden y estamos orando para que el Espíritu Santo nos revele cuál es lo que Él quiere que nosotros le sirvamos. Y Amén, ahora amén. vamos a servirle con temas completamente de edificación, completamente diferentes a lo que a nosotros nos enseñaron. Por eso quiero decirle que esta casa está a la orden cuando usted guste. Gerardo le va a mandar la dirección Sí, poderoso. que nos visite. Y Sí, ha sido señora. una bendición muy grande esta charla. Muchas Poderoso. gracias. Le doy Amén. gracias al Señor y gracias a usted que lo usa bastante. Amén. Bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Sí, están bienvenidos. Tenemos, y es muy interesante, estamos en Heredia, las reuniones las hacemos en Heredia, en un lugar que se llama Santa Elena de San Isidro, Santa Elena de San Isidro de Heredia. Y entonces, ahí en cualquier rato nos vemos por ahí también, sí, sí. Bienvenidos también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un par de comentarios más. Ya saben que pueden solo abrir el micrófono y listo. A Jorge, bienvenido, Pastor Jorge, allá en Bogotá, Colombia, bienvenido. Douglas, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Saludos Poderoso, para todos. poderoso. A propósito, Jorge, Cuéntame. si tenés chance de este jueves que viene en 8, el mismo tema que estamos hablando, del conocimiento de Dios, pero ya en cuanto a el conocer a Dios, quién es Dios, quién es esta persona, si tenés chancecito de compartir con nosotros, bienvenido, ¿verdad? Ahí me avisas ahí, pero Bueno, sí, sí, bueno, claro que listo. sí, Douglas. Sí, bueno, espero que me estén oyendo bien. Aquí tengo como una complicación, pero si me oyen bien, Sí, pues sí, te oímos bien, buenísimo. sí, señor. Bajito, pero está bien, pero Sí, sí, ok, sí, el tema de conocer a Dios creo que es tal vez lo más importante que uno puede aprender sí, señor. en el cristianismo, pero es que, como decía Douglas, no nos enseñan a conocer a Dios, sino que nos quieren llevar un poquito como a los ritos, ¿cierto? Ujú. Y a prácticas de hombres. Eso nos hace más difícil la vida. Eh, entonces yo creo que sí, yo creo que Pablo estaba esperando conocer al Señor y por ahí en Filipenses él decía que todo lo tenía por basura con tal de conocer al Señor. Y por supuesto ese conocer al Señor era ver la manifestación sobrenatural de Él en su vida. Así era Sí, como Él lo conocía, no era de otra manera. sí. Claro, Él no tenía Biblia, ¿cierto? No tenía el Nuevo Testamento y tal, la cosa de Uh, estas. Entonces, el conocimiento era así, directo. sí, Eso yo creo que es algo que tiene que ser esencial. sí. Esa piedra tiene que ponerse ahí de cimiento. Tú puedes conocer a Dios de primera mano. Él así lo quiere. Él está deseoso de mostrarse cómo es realmente Él. Y eso creo que le va a cambiar a la gente la perspectiva, ¿no? De cómo relacionarse con Dios, porque la gente lo que quiere hacer es aprender una serie de trucos para que Dios se manifieste, o sea, ritos y ve a la iglesia y pacta y entonces toca la música para que venga el Espíritu Santo Ajá, y cosas de esas. sí, Pero nunca les dicen, es que Él está deseoso de darse
conocer, de que van a conocer al Señor, sino que todos le conoceremos, porque Sí, este es el deseo y la voluntad de Dios, que, bueno, que nosotros lo conozcamos de primera mano y cómo es realmente Él. sí, Y yo creo que otra cosa interesante que Douglas hablaba de la cena del Señor, y yo recordé algo de, pues, de una persona que conocemos, Andrew, sí, ¿cierto? Y la historia de Andrew es bien curiosa porque el papá sí le dijo desde que él tenía 8 años, mira, tú necesitas un salvador, o sea, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitas volverte a Él, no hay de otra. Yo creo que es enseñarle a los niños es muy bueno, es muy eficiente porque les pone las cosas en claro. Creo que las iglesias han endulzado un poco la cosa, ¿cierto? Entonces, sí, ay, sí, que órale a papito Dios y tal, son cosas bonitas, pero nunca les dicen la verdad, nunca les dicen, bueno, todos, aquí todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador. ujú, Y hay uno, se llama Jesucristo, y para llegar a Él es así, así y así. Entonces creo que esa sería una enseñanza muy interesante sí, señor. para, para los niños. Yo tenía unos amigos que le enseñaban a los niños en una iglesia y entonces, claro, pues las directrices básicamente eran como léele la historia de Noé, léele la historia de Jonás, léele la historia de David, y es haga muñequitos y coloree y Sí, pinte, y, sí, ¿cierto? Y yo creo que es esencial que ellos conozcan, ¿cierto? Porque lo están metiendo en una especie de fantasía, fantasía cristiana, pero fantasía. Deberían decirles así, como a Andrew le dijeron, su papá le dijo, yo creo que eso fue buenísimo, es la mejor historia que he oído porque el papá mismo le dice, es que te vas a ir al infierno, ¿cierto? sí, Y Andrew era pequeñito, pues es cierto, o sea, bueno, aprender a decirlo es bueno, pero, pero ese principio empezamos a aplicarlo con mis amigos, con los niños y las clases cambiaron montones, sí, porque los niños entonces sí empezaron a interesarse en conocer a Dios. Creo que hablarles la verdad es mucho mejor que simplemente transmitirles historias bonitas. sí, Tiene que hacerse como ese trabajo, es que nosotros a los niños los infantilizamos mucho y queremos que esa infancia les dure pues hasta los 18 años. Creo que eso no es sabio y entendido. O sea, si volvemos otra vez al pueblo judío, a ellos desde niños les están enseñando las escrituras, les están enseñando cómo fue la redención, cómo fue el paso por el mar que se abrió, les enseñan las batallas, les enseñan montones de cosas, entonces no los vuelven, ¿cierto? O sea, los ponen un poquito con los pies sobre la tierra de tal manera que cuando ya hacen esto que es el barniz de años, ellos ya son considerados adultos y capaces de encargarse de ciertos asuntos de la familia o negocios propios de la casa. sí, Entonces uno debería tener esa perspectiva también. sí, señor. Eso es lo que se me ocurre en este momento. Y pues bueno, muchas gracias Douglas por compartir, por la Poderoso. invitación y un saludo para todos. Pastor Henry, Pastor Alfonso, Pastor Gerardo, Bianca, un saludo para todos de verdad. Sí, amén, amén. Jorge, y fíjate que siempre le digo a los pastores, ¿por qué no experimenten otra cosa? O sea, denle la oportunidad, ¿sí? Denle esa oportunidad al Señor, al Espíritu Santo, escúchenlo. ¿Qué quiere que hagamos este domingo? De repente vas a hacer cosas interesantes como cambiar la manera en que están las sillas, como de repente sacar las sillas hacia el patio, hacia, ¿verdad? De repente la reunión va a ser en el parque, de repente la reunión va a ser en la playa o en la montaña o en algún lado, ¿sí? Escuchen, y la manera de las reuniones, practiquemos cosas diferentes, ¿sí? Esto es sumamente importante para nosotros, para ir entendiendo. Fíjese, ahora que decías vos eso de los niños, y los pastores Arley también están en esa parte también de los niños. Nosotros también, nuestros hijos tienen que aprender desde muy pequeños esas verdades poderosas. Los van a liberar de muchos problemas en sus vidas. Los van a liberar de muchos problemas en su adolescencia, en su juventud. Los va a ayudar muchísimo. Imagínense que a veces dejamos a los niños tener un amigo invisible que se llama requesón o que se llama
salchichón o yo no sé cómo se llama, pero entonces, o sea, preferimos a veces eso a que los niños vengan y que le digan, hablé con Dios anoche. Dios me habló anoche. Quién sabe qué se comió, que ese chiquito, ¿verdad? Pero a veces preferimos que los niños anden con sus amigos invisibles, ¿sí? Pero nunca, o sea, nunca les dejamos que experimenten a Dios ellos y que vengan. O sea, qué lindo. Se imaginan una iglesia donde los niños vengan y dicen, el Señor me habló anoche y me dijo que iba a haber milagros esta mañana en esta reunión. Poderoso. Es que el Señor me habló anoche y me dijo que orara por mis compañeros de la escuela y me levanté a orar por mis compañeros de la escuela. Poderoso, poderoso. Ahora escuchamos a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, a nuestros niños, todos llenos de conflictos. No sé si ustedes vieron las noticias en Estados Unidos, jóvenes de 18 años va y masacra a un montón de niños. Dios. Dios, y a veces es como, vienen de hogares religiosos que oran, hacen su oración todos los días, hacen sus cosas todos los días, y piensan que mandarlos al culto les va a sacar esa cosa que tienen en su corazón. No, es el conocimiento de Dios que los va a librar, es el conocimiento de la verdad del evangelio la que los va a librar de esas cosas. Así que la próxima semana seguimos con este mismo tema, conociendo a Dios, al Dios no conocido, y vamos a ver el ejemplo que nos dejó el Señor para que no caigamos ahí mismo, para que no vayamos por ese mismo camino, ¿verdad? Así que, y luego la semana de más arriba, entonces estará el pastor Jorge con nosotros iniciando esa parte del conocimiento de Dios, ya la parte de conocer a Dios, de esos detalles de Dios que a veces se nos ha perdido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el pastor Jorge nos estuvo hablando sobre encontrando, redescubriendo a Jesús y el evangelio en las escrituras? Bueno, vamos a ver un montón de cosas de Dios que se nos pasaron por alto, ¿sí? Cosas que de repente no, ese era Dios, o así es Dios. Yo pensé que Dios era todo lo opuesto, ¿verdad? Y cosas como esas. Así que vamos a estar siendo edificados hoy, mañana, siempre, todos los días. Recuerden, Dios está con nosotros, en nosotros, por nosotros, siempre. Y Él está comunicándose, hablando con nosotros. Escuchemos la voz del Señor siempre en todas tus cosas, en todas las cosas que tú hagas, en todas las cosas que tú piensas. El Señor tiene que estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Un abrazo, los amamos. Nos vemos la próxima semana y gracias por compartir con nosotros. Un abrazo grande a todos y seguimos creciendo en este conocimiento tan maravilloso del Señor. Gracias y paz, mis hermanos. Bendiciones a todos. Chao.